Hare Krishna a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo minicurso sobre Rahu, un planeta maléfico muy importante. Se dice que Rahu rige el nodo norte, es un nodo lunar, ¿sí? Es como una pequeña luna, al igual que Ketu. No tiene cuerpo, no se ve, pero es invisible, tiene una influencia, tiene un poder, ¿sí? Para bien o para mal, tiene influencia sobre todos los seres humanos y es uno de los 9 planetas. Viene a ser considerado un semiplaneta, Rahu. Vamos a estudiar un poco este planeta para poderlo entender mejor, ¿sí? De una manera sencilla, práctica, sin tanto análisis detallado ni matemático ni astrológico para no confundir a las personas, pero sin perder la calidad y la esencia de lo que es Rahu. Se dice, por ejemplo, que Rahu encarna la destrucción del Dharma. ¿Qué significa Dharma? Los buenos principios espirituales. Y siendo el peor enemigo del Sol, Rahu, si se encuentra, por ejemplo, en conjunción con el Sol, eso crea rechazo y desconocimiento de los principios éticos y del concepto de bien y del mal. En pocas palabras, distorsiona la mente y la personalidad de la persona. Por ejemplo, Rahu en esta posición crea rechazo, ¿sí? O desconocimiento de los principios éticos y lo aleja a uno del sendero correcto, empujándolo a cometer actos impíos y nos arrastra incluso a la autodestrucción. Entonces, por eso es muy importante entender este planeta. Se dice, por ejemplo, que Rahu produce un rechazo natural hacia toda figura de autoridad, como también una inclinación a lo no convencional y a romper con tradiciones y normas morales y religiosas. Por eso, por ejemplo, cuando se asocia con Júpiter, el planeta de la espiritualidad y la sabiduría, produce efectos muy parecidos. Por ejemplo, ya se sabe que en muchos casos, debido a la frustración y descontextos que produce las experiencias materialistas e irreligiosas creadas por Rahu, ¿sí? Porque tiene que ver con el materialismo excesivo, con la irreligiosidad, nada que ver con lo espiritual. Se dice, por ejemplo, que en esta condición Rahu hace que uno aprenda lecciones muy importantes, ya que luego de una situación irregular y extrema de disfrute material, ¿no? Y sensorial, y de sus resultados nefastos, obviamente, que tiene sobre la persona, puede terminar buscando la iluminación espiritual. Mira, Rahu al final de todo, el propósito que tiene después de hacernos sufrir tanto desórdenes y sufrimientos y miseria, es empujarnos a lo espiritual. Pero evidentemente, pues eso no va a pasar de noche a la mañana, no es un proceso eso. Va a depender mucho si uno tiene la misericordia de acudir a un astrólogo fidedigno. Por ejemplo, sabemos que cuando Rahu, por ejemplo, quiere golpear la mente de una persona, lo hace a través de la información falsa e ilusoria. ¿Por qué? Sabemos que los medios de comunicación no tienen fuentes fidedignas. Y fuera de las fuentes fidedignas y que no transmiten conocimiento espiritual y trascendental, solamente el único que transmite es miedo y temor, caos, ansiedad, depresión. Por ejemplo, una persona cuando se levanta en la mañana temprano, lo primero que tiene que hacer es escuchar mantras, cantar mantras, sanar, recibir luz. Pero si estamos escuchando, viendo y oyendo, o poniendo a trabajar todos los sentidos, solamente viendo y escuchando sufrimiento, muerte, dolor, ansiedad, pobreza, todo eso lo consumimos y Rahu ingresa, mira, a través de esta información, Rahu ingresa a tu mente, a tu cuerpo y genera desorden, desequilibrio. Y eso es muy peligroso. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que lee. Mucho cuidado. Por ejemplo, sabemos que cuando Rahu entra a la mente de una persona, genera trastornos mentales. Y estos trastornos mentales, cuando son fuertes, hace que la persona se pueda suicidar, hace que la persona mate, que tenga tendencias a querer matar, a querer hacer daño, a querer violar a mujeres, hombres. Distorsiona tanta la mente que uno se puede volver un depresivo mental, o un enfermo mental, o un psicópata mental, ¿sí? Ahora ya saben que cuando uno tiene la tendencia a querer matar y hacer daño a los demás, es porque tiene a Rahu ahí afectado. Y a veces uno se asusta, uno dice, pero ¿por qué tengo esa mentalidad de querer hacer daño, de destruir, de romper, ¿sí? De dividir? Es por Rahu, ¿sí? Porque está afectado en la carta natal. Sabemos, por ejemplo, que Rahu rige los parásitos intestinales. Por ejemplo, algo que se sabe en astrología védica es que cuando el bebé está en el vientre de la madre, tiene que sufrir la picadura de muchos de estos parásitos. Lo están picando al bebé, lo están comiendo, hasta que lo muerden. El niño sufre mucho, ¿sí?
No hay más grande sufrimiento para un niño que estar en el vientre de la madre siendo picado, atormentado por estos parásitos intestinales. Y estos parásitos viven alojados en nuestro cuerpo año tras año. Y a veces uno toma purgantes, uno va al médico, uno sigue tratamientos especializados, pero no hay una cura. Eso se debe a rajo, ¿sí? Por ejemplo, sin medicina se puede curar los parásitos intestinales, pero hay que analizar en la carta natal cuál es el remedio astrológico, que es como la medicina en la astrología, ¿sí? Que vaya de acuerdo a la carta natal para poder dar una solución. Imagínense. Por ejemplo, sabemos que Rahu genera problemas de picadura de serpiente, ¿sí? Que también tiene que ver con Ketu, ¿ya? Imagínense, uno puede estar caminando tranquilamente, tienes 40 años viviendo feliz, y justo en tu jardín ingresa una serpiente venenosa y te pica. Te va a picar en la parte del cuerpo dependiendo qué planeta tengas afectado. Ejemplo, si tienes a Júpiter afectado y retrógrado, Júpiter rige los pies, ¿sí? Y las caderas en Sagitario y Piscis, ahí te pica la serpiente, si es que está Rahu estacionado ahí, generando una mala conjunción planetaria. Por ejemplo, si te pica en el cuello, en la cara, ya sabemos qué planetas rigen ahí. Si te pica en el pecho, en el brazo izquierdo, el brazo derecho, también se sabe qué planetas están afectados. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque lo que no pasa en 20 años, pasa en un minuto. Y Rahu es muy violento para eso, ¿ah? Entonces, por ejemplo, sabemos que muchas veces la persona le pica la serpiente y tiene la mala fortuna que no hay quien lo socorre, quien lo ayude. Va al hospital, el médico no está. Si el médico está, no hay medicina. Imagínense todo el sufrimiento que uno va a pasar. En cambio, cuando hay buena suerte, hay los buenos planetas, le pica una serpiente, uno inmediatamente te ayudan, te salvan la vida. Y cuando no, muchas veces hay personas han muerto, hay personas que se mueren. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Sabemos, por ejemplo, que cuando Rahu está afectado, ¿sí? Afectado, y tiene que ver con la luna y con Mercurio, genera todo tipo de fobias, ¿sí? Hay personas que tienen fobia a las arañas, ¿sí? Tienen fobia a la altura, tienen fobia al vacío, ¿sí? Tienen fobia a los fantasmas, a los sueños, a un montón de cosas, ¿sí? O todo tipo de fobias que puede experimentar un ser humano, ya sean pequeñas, medianas o grandes, tienen que ver con Rahu. Rahu genera fobia, y a través de la fobia uno lo imita. Cuando uno tiene una fobia, prácticamente uno no puede desarrollarse en el ámbito social, amoroso, familiar, ¿no? Todos los ámbitos de la vida de un ser humano, porque Rahu te absorbe energía a través de las fobias. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, sabemos que Rahu también rige todo lo que son fantasmas. Hay gente, por ejemplo, que puede ver fantasmas, y otras personas que no ven fantasmas y no le creen. Estoy viendo un fantasma, no creen que está viendo un fantasma, y sí lo ve. Tiene que ver con Rahu. Tiene que ver con Rahu en las casas maléficas. Tiene que ver con Rahu con planetas maléficos, afectando también a planetas de luz, ¿sí? Sobre todo la luna. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay fantasmas que se le pegan a uno, que le absorben energía, ¿sí? Hay fantasmas que se aprovechan de la energía sexual. Es como que lo violan a uno cuando uno está durmiendo. Y esto es verídico. Esto está pasando y ha pasado y seguirá pasando. A veces estos tipos de energías y fantasmas absorben la energía sexual del hombre y la mujer mientras uno duerme. Hace que uno tenga sueños sexuales y luego uno tenga descargas seminales, ¿sí? Y fluidos en el caso de las mujeres. Entonces hay que analizar muy bien a Rahu. Por eso que en la carta natal se analiza todo en detalle. A veces las personas creen que en una pregunta se les va a resolver todo lo que es Rahu, todo lo que es la luna, todo lo que es el sol. Pues eso toma años en realidad entenderlo. Pero el que ya tiene años estudiando, pues lo hace más sencillo. Que lo haga ver sencillo no quiere decir que sea sencillo en realidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Rahu tiene que ver con la epilepsia, ¿sí? Incluso hay animales que sufren de epilepsia, ¿sí? La epilepsia no tiene que ver ni siquiera a qué edad te da la epilepsia. No hay edad para la epilepsia, porque es un tema planetario. Tú puedes tener 40 años, mira, feliz, y de pronto sufres una preocupación fuerte en tu familia que hace que estés pensando, mira, los trastornos mentales que genera Rahu. Uno piensa, quema la mente, y llega un punto en el que desarrollas epilepsia. Y la epilepsia es horrible porque te muerde la lengua, te lastima, te puede dar una epilepsia en tu casa y te golpeas la cabeza, terminas sangrando.
es horrible, es algo muy feo. Nadie quiere experimentar algo así, ¿ah? Por ejemplo, sabemos que Rahu es un planeta que no solamente rige estas cosas, sino rige muchas cosas importantes. Vamos a hacer una pequeña lectura de Rahu para poder entender mejor este planeta. A ver, Rahu actúa como Saturno y puede relacionarse con el mismo tipo de aflicciones. Imagínense, por eso se dice que Rahu y Saturno son los planetas maléficos más fuertes que hay. Porque, por ejemplo, cuando Rahu aflige a la luna, crea varios trastornos mentales y físicos. ¿Por qué? Porque gobierna todo lo que son venenos, intoxicaciones, adicciones, comportamientos convulsivos, preocupaciones, miedos, fobias, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Imagínense todo lo que es Rahu. Pero sabemos que Rahu tiene que ver con todo lo que tiene que ver con contaminación, tóxicos, químicos, humo, asociación y parejas tóxicas. Cuando uno tiene parejas tóxicas, el hombre tóxico y la mujer tóxica en todos los niveles, así sean los más extremos, tiene que ver con Rahu. Ahí nomás te das cuenta que tiene a Rahu afectado. Entonces, ¿cómo yo voy a convivir con una mujer, un hombre, o me voy a casar con un hombre y una mujer, sabiendo que ya estoy viendo estos defectos, estas señales, estos síntomas? Entonces, como buen estudiante de astrología, si yo ya, Sinacula ya me está explicando cómo es Rahu y estoy viendo estos síntomas en mis abuelos, en mis papás, en mis amigos, en mi enamorada, en mis hijos, ya me indica que tienen a Rahu afectado en la carta natal. Uno no necesita ser muy inteligente para entender eso. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar la conducta y comportamiento de los planetas, pues ¿quién mejor que la familia para poder hacer el estudio ahí? Ahí uno ya tiene mucha información. No hay necesidad de estar agobiando al astrólogo a cada rato, bombardeándolo con preguntas. Si uno lo puede analizar con la familia, ese es el buen estudiante, ese es el buen pensador. Entonces, por ejemplo, sabemos que Rahu tiene que ver con las adicciones, convulsiones, dolores fuertes que no sabemos por qué nos está doliendo. Rahu tiene que ver con la suciedad. A veces hay personas que son cochinas, sucias. No les gusta bañarse, no les gusta limpiarse, no les gusta ser ordenados. No le gusta limpiar ni el cuerpo ni la mente. Rahu. Hay personas que le gusta generar todo tipo de desórdenes sociales. Ese es Rahu, el que está en contra de los sistemas. ¿Sí? Así sea el sistema más correcto del mundo, para él no es correcto. Es un sistema corrupto. Ahí está, ¿ves? Tiene que ver con Rahu. ¿Sí? Entonces hay mucha información acá valiosa sobre Rahu realmente. Sino que no me puedo extender en el audio porque no me dejan las redes sociales subir tanto tiempo de audio. Pero al menos ya sabemos, por ejemplo, vamos a analizar un poquito de Rahu. Miren, ¿qué significa tener a Rahu en la casa 1? A ver, vamos a analizar a Rahu en la casa 1 en su lado armónico, ¿sí? Para entenderlo bien. Siempre recuerden esto, Rahu y Ketu siempre están, ¿sí?, exactamente opuestos del uno al otro. Por lo tanto, por ejemplo, si Rahu está en la primera casa, ya se sabe que Ketu está en la 7. Si Rahu está en la segunda casa, ya se sabe que Rahu está en la casa 8 y así. Siempre están separados por 7 casas. Es muy importante eso. Por ejemplo, vamos a analizar a Rahu y a Ketu. A Rahu, ¿ya? Cuando Rahu está en la primera casa, es malo para la felicidad doméstica. Este es en el lado armónico. Habrá constantes altibajos en la vida matrimonial. La paz y los periodos estables serán pocos duraderos para usted, porque siempre habrá problemas. Rahu, al ser un planeta maléfico, es malo para la salud, la longevidad y la confianza en sí mismo. Tendrá un gran ego, pero debido a que Rahu destruye la prudencia, el resultado es que usted es una clase de persona con egocentrismo e indulgencia. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que hace que la persona tenga problemas con la prudencia. ¿Sí? Luchará mucho a lo largo de su vida por la autoaceptación y la búsqueda positiva de la imagen propia. Será raro, extraño, excéntrico y saldrá del ordinario. Pero por ejemplo, cuando Rahu también está afligido, en la casa 1, por ejemplo, en Cáncer y Leo, debido a que es el enemigo del Sol y la Luna, ya sea en cualquiera de estos signos, los efectos son negativos. ¿Sí? Hace que uno, por ejemplo, sea arrogante, sea pecaminoso, y hará dinero con asociaciones inmorales del sexo opuesto. Será una clase de agnóstico, ¿sí?, y a ritos negativos que lo destruirán. A lo largo de su vida sufrirá dolores de cabeza. Ya sea rico o pobre, será siempre infeliz en relación con los hijos y la esposa. Atentos ahí, ¿eh? Rahu manifiesta sus efectos máximos de destrucción a los 42 años.
A menos que esté bien situado y aspectado, podrá cambiar de posición o estatus en esa época. Pero tendrá problemas en la salud y dificultades en la vida matrimonial. Y eso que no he hablado de los tránsitos planetarios, ¿ah? Por ejemplo, ya habiendo analizado lo poco que he podido compartir porque hay tanta información, si yo no sé en qué momento entro en un tránsito de Rahu, ¿sí? Y llego a entrar al tránsito de Rahu sin haber tenido acceso a estos conocimientos, de la nada va a empezar la destrucción de la mente, del cuerpo, ¿sí? Va a haber problemas que va a manifestar Rahu a lo largo de la vida en la que dura el periodo, ¿sí? Va a haber problemas con traición, con codicia, con ignorancia, malos hábitos, frustración, temor, intriga, tendencias suicidas, alcoholismo, drogas. Mira todo lo que nos causa Rahu. Rahu tiene que ver, por ejemplo, con la clandestinidad, con la prisión, los hospitales, ¿sí? Tiene que ver con la seducción, con los deseos ilícitos, con las malas compañías, con las aventuras riesgosas. Hay tanta información realmente, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con Rahu, ¿eh? Ya sabemos que los lunes rige Rahu. La persona que lo tiene afectado a Rahu en la carta natal, yo tendría mucho cuidado los lunes. Yo tendría cuidado en qué color me pongo los lunes, qué como los lunes, cómo pienso, cómo actúo. Hay personas que primero hablan y después piensan, cuando realmente primero se tiene que pensar antes de mover la boca. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Espero que haya sido de utilidad esta información que les he compartido, ¿sí? Recuerden que la mejor manera de ser gratos, mostrar gratitud y empatía con todos los seres humanos, siempre es ayudándolos en la senda de la astrología védica del conocimiento trascendental, ¿sí? Compartan este video para que llegue a más personas, compartan, ¿sí? Así como uno pide, también tiene que dar. Así como uno recibe, también tiene que dar, ¿sí? Eso es ser justo en la vida. Dios y los planetas ven esto en cada ser humano. Y también a uno es tratado como uno trata. Es así la vida, ¿sí? Om Raja Namaha. Om Raja Namaha. Om Raja Namaha.